con ese nombre creo que lo tienen ustedes. Creo que no cambió la pantalla, ¿no? Déjenme ver. Estoy tratando de cambiar la pantalla, pero no me deja. A ver. Tuki tuki. Les voy a compartir todo mejor. Toda la pantalla. Nadie más. Y me avisan cuando les sale. Ya, ahora sí quedó mejor, creo. Ya. El segundo rasgo de Hockett es la de la transmisión irradiada y recepción direccional. Hace referencia a lo que son las ondas sonoras. Estoy segura que en el documento que les mandaron, por ahí dice onda sonora. Y se basa en que la voz se propaga por todas las direcciones, pero se sabe dónde se viene. Nosotros somos capaces de reconocer de dónde viene el sonido. Cuando por ejemplo, cuando la profesora nos está hablando, sabemos de dónde está viniendo el sonido. Si es que escuchamos, por ejemplo, si la escuchan a Alicia empieza subiendo las escaleras hablando, o a Alicia Naomi subiendo las escaleras hablando, van a saber quién es y van a saber de dónde viene. O sea, reconocemos el lugar en el que está situada la persona que está hablando. Entonces, literalmente en palabra clave, la voz se propaga por todos lados, suena en todas partes, pero sabemos de qué dirección proviene y se escucha desde solo esa dirección. ¿Lo entienden? Díganme. Entonces, en pocas palabras, ¿eso es solo saber de dónde viene el sonido? Sí, la transmisión irradiada técnicamente, no solo de dónde viene el sonido, sino que el sonido tiene la capacidad de sonar en todas direcciones. El sonido tiene la capacidad de sonar en todas direcciones y nosotros como humanos somos capaces de reconocer de dónde viene el sonido. Es una de los rasgos de Hockett y también suele ocurrir en algunos animales, por ejemplo en los lobos, que ustedes escuchan como aúllan, se escucha por todos lados y ellos reconocen de dónde viene el sonido. Que es una forma en la que se llaman. ¿Habría una excepción, digamos, si uno está gritando en una montaña que está a puro eco, en varias montañas, digamos, pared con pared? Porque ahí no se distingue de dónde viene el sonido. Porque suena varias veces. ¿O esa es una excepción? Podría ser, pero de todas formas sabrían, o cualquier persona intuiría que viene de parte de las montañas. Claramente no se sabría el lugar exacto, la montaña exacta donde está, pero si alguien escucha un eco en plenas montañas, pues va a saber que viene de las montañas, ¿no? Si ustedes viven en un pueblito abajo en las montañas y desde la montaña se escucha un grito, pues entonces van a saber que viene de la montaña. No se refiere a que sepas exactamente el lugar donde está la persona, sino que conoces la dirección de la que proviene el sonido. Así funciona. Ya. Ya. Vamos a pasar al siguiente entonces, que es el desvanecimiento. Lo que se dice no dura, se desvanece rápidamente. En palabras clave, que ahí les pongo en clave porque eso es como que las palabras más sencillas en las que los pueden aprender, es que el sonido desaparece. Nosotros terminamos de hablar, a no ser que estén grabando la clase o estén, por ejemplo, escribiendo, pues no va a perdurar nada de lo que les diga. Por ejemplo, eso es lo que le decía a los chicos, ahorita en las auxiliaturas, allá en la aula, yo les estoy hablando a ellos y no es que va a quedar para toda la vida lo que les estoy hablando, solo va a quedar si es que ellos lo graban o si es que ellos lo escriben. Entonces, en pocas palabras, que el sonido desaparece. No es nada más el desvanecimiento. Aquí la cosa es aprenderse el nombre de los rasgos, pero los conceptos no son tan complicados. Ya, se entiende, ¿no ves? Es uno de los más sencillitos este. Voy a suponer que sí le entienden. Después tenemos el cuarto rasgo, la intercambiabilidad. Se los voy a leer. Los transmisores pueden convertirse en receptores y viceversa. Cada uno de nosotros puede repetir cualquier mensaje. En palabra clave, emisor y receptor pueden intercambiar roles.
La intercambiabilidad es literalmente, hace referencia a cuando nosotros tenemos una conversación, yo le respondo al compañero, el compañero me responde, yo le vuelvo a responder y él me vuelve a responder y entonces estamos intercambiando a cada rato nuestros papeles. Yo soy emisor, cuando le estoy hablando a él recibe el mensaje, luego él me lo devuelve, se convierte en emisor y yo me convierto en receptor. Aquí les puse un ejemplo, creo que no puedo utilizar, aquí solo es en Zoom. Aquí les puse un ejemplo que, por ejemplo, primero el emisor es Fabián, que le dice, hola Cecilia. Luego Cecilia, que es la receptora, le responde, hola Fabián. Y se convierte en el emisor y le vuelve a preguntar, ¿qué haces? Y él se convierte en receptor y le vuelve a responder. En eso es lo que consiste la intercambiabilidad. Literalmente nuestra capacidad que tenemos para hacer una conversación. ¿Le entienden a ese? Yo sí. Sí, ya. Entonces vamos a ir a la quinta, la retroalimentación total. La clave es que oímos lo que decimos y nos podemos corregir. En pocas palabras, nos escuchamos a nosotros mismos. Si yo ahorita me equivoco hablando algo, yo misma voy a decir, ay no chicos, disculpen, era así, porque me estoy escuchando a mí misma. Si digo, en vez de decir, no sé, decimos, digo, dijimos, voy a decir, ay no chicos, me equivoqué, era decimos, lo leí mal. Yo reconozco que me equivoqué y sé que me equivoqué, porque soy capaz de escucharme a mí misma. Eso es la retroalimentación total, no es nada más, no es más complicada. Este rasgo tampoco no es muy complicado. ¿Le entienden? En este caso, disculpe, tengo una pregunta. En este caso, los animales no podrían hacer eso, ¿no? No. Ok. Tampoco nosotros no podríamos darnos cuenta de que un animal se está como que corrigiendo, ¿no? Porque nosotros no sabemos lo que dicen los animales como tal, pero se cree que ellos pues no pueden. Después les voy a mostrar cuáles son los rasgos que Hockett creía que eran totalmente humanos y que no se podía repetir en cualquier otra especie. Pero no, creemos que no. Era un ejemplo que le llegué a poner a los chicos el martes, por ejemplo, las abejas. ¿Cómo se comunicaban las abejas? ¿Investigaron cómo se comunicaban ellas? No. No. Pues bueno, bailaban. Ellas bailan. Bailan en ochos para indicar la dirección en la que se encuentra el polen o la comida a las otras abejas. Ustedes, bueno, nosotros no sabemos claramente, porque nosotros no sabemos no sabemos decodificar mensajes de abejas, ¿no? Pero no es que la abeja, según lo que se cree, no es que la abeja se equivoca al hacer el 8 y se corrige y de vuelta y dice, ay, no, perdón, me equivoqué y lo vuelve a hacer de nuevo. Eso era algo que nos decía, en mi caso, la licenciada Pía, con quien yo avancé. Nosotros no sabemos si es que ellos realmente, o sea, saben lo que están, no tanto diciendo, sino lo que están comunicando y se corrigen a sí mismos. Es algo de lo que nosotros no somos conscientes. Entonces, por ahora, creemos que solo nosotros somos capaces de oír lo que decimos y nos podemos corregir. Así que no está completamente asegurado porque no compartimos el mismo lenguaje, ¿no? ¿Entienden eso? Sí. Sí, gracias. Creo que sí. Ok. Entonces, la 6 es la especialización. Hablamos solo para comunicar. Nos comunicamos solo por el hecho de comunicarnos. Si no recuerdo mal, en las hojas que les mandaron, decía algo de que ninguno de nuestros órganos tenía la necesidad fisiológica ni se creó para poder hablar, y es verdad. A pesar de que utilizamos, por ejemplo, nuestros pulmones para hablar, pues no es su principal función. Su principal función es respirar. ¿Qué pasa, Neftalí? ¿Cuál era la primera? ¿Cuál primera? La de 6, la una, la primera. ¿Al canal auditivo? Ajá, ¿Canal vocal auditivo? ajá. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba el subtítulo? Es canal vocal auditivo. Ah, ya, ya. Así se llama el rasgo. Se lo voy a mostrar.
Es que creo que Canal sí. vocal auditivo. Ah, ya. Ya. Y esto se referencia, por ejemplo, bueno, según lo que nosotros creemos, según lo que los estudios han demostrado, ¿con qué necesidad es que las abejas hacen ese mensajito de en 8 para las otras abejas? Lo hacen con la necesidad de comunicar dónde está la comida. Lo hacen por supervivencia. Cuando los lobos llaman a otros lobos, llaman a su manada, cuando están en peligro y todo eso, ¿con qué necesidad lo hacen? Con necesidad de supervivencia. Nosotros no hablamos con la necesidad de sobrevivir, hablamos con la necesidad de comunicar, en la mayoría de veces. Se supone que con esa necesidad, con eso nació, digamos, la idea de hablar, para poder comunicarnos. Porque después, pues los neandertales no hablaban, gruñían y aún así ellos sobrevivían, eran capaces de vivir en su medio. Pero ahora, bueno, ahora sí necesitamos, ¿no?, hablar para sobrevivir en este mundo. Pero en eso se basa la especialización. Nosotros no nacimos con órganos específicos tampoco para hablar. Su principal función es otra cosa y el ser humano, mientras fue evolucionando, pues fue cambiando y fuimos aprendiendo a hablar. Pero bueno, con la necesidad de comunicarnos, no con otra necesidad. ¿Lo entienden? Una consulta, ¿qué significa, perdón por la ignorancia, pero no de forma incidental a otra función primaria? Ah, claro. Sí, yo también me pasé creo con eso. Sino que hace referencia que no es como nosotras, no es como nosotras, las otras necesidades, las otras funciones primarias que tenemos. Incidental hace referencia a que no fue algo que nosotros hicimos por necesidad, digamos. ¿Nosotros por qué comemos? Comemos porque nos vamos a morir si no comemos. Es una de nuestras funciones primarias. ¿Por qué tomamos agua? Porque necesitamos tomar agua para vivir. Es una función primaria. Y todo eso lo hacemos porque lo necesitamos. A eso se refiere con incidental. En cambio, nosotros hablamos y comunicamos por el hecho de comunicar. No es algo, no es una función primaria, no es algo que necesite nuestro cuerpo para vivir. A eso hace referencia. Entonces, ¿con este quedan? ¿Este está bien? ¿Qué pasa, Lucía? Entonces, en los animales, en todas las especies, sería sí o sí una necesidad fisiológica para ellos para sobrevivir. Técnicamente, pues sí, en la mayoría de los casos. No sé, a ver, algún animal que se les ocurra que hablen entre ellos por hablar, que solo por agarrar charla. A ver, las abejas no, buscan transmitir el mensaje de dónde está la comida. Los lobos, como les decía, hablan por supervivencia. Tal vez no tanto, digamos. Ustedes han visto que los perros y los gatos, bueno, existe el mito de que los gatos entre ellos no se maullan y se maullan con la necesidad de comunicarnos algo a nosotros. Pero la mayoría de veces también es por supervivencia, porque como saben, al convertirse en animales domésticos, pues dependen de nosotros. Entonces, para pedir comida, para pedir agua, para pedir todo ese tipo de cosas, pues ellos maullan. Entonces, técnicamente también sería por supervivencia, técnicamente hablando. No creo que exista algún animal como el gusto que nosotros tenemos que por querer hablar nomás, hablen, digamos. La mayoría de veces ellos lo utilizan pues por supervivencia. Vamos a verlo más adelante a ver si Hawker lo consideraba algo solamente humano. Entonces, ¿con este están bien? Sí. Ya. Entonces vamos a ir al 7. Ahí ya se me acabaron los dibujos. Estaba buscando dibujos, pero ya, ni modo. La semanticidad. Cada sonido o palabra tiene un sentido específico, o sea, las palabras tienen significado. Eso hace referencia, lo voy a bajar porque estoy segura que aquí. La semanticidad es uno de los rasgos que son más complicados de que a uno se les quede en la cabeza. Pero en pocas palabras es eso, digamos. Cada palabra tiene un significado. O sea, gato significa gato, no es otra cosa. Entonces, gato pues hace referencia al animal cuadrúpedo, al animal felino cuadrúpedo, digamos, que hay un montón de ellos, pero cuadrúpedo doméstico le vamos a poner, para no fallarle, ya.
Eso significa gato, no significa otra cosa. Gato no es perro ni nada de eso. A eso hace referencia. A que todas las palabras tienen un significado. Igual aquí en el resumen que les puse más adelante hay más ejemplos. ¿Dónde está semanticidad? Aquí está. ¿Ven? Por ejemplo, mesa se refiere a un objeto en concreto. No es nada más. Cada palabra tiene su significado. A eso es lo que hace referencia a la semanticidad. ¿Y las excepciones cuáles son? ¿Excepciones? ¿O no hay ninguna? Yo tengo entendido, pues que no. Claro que hay palabras que tienen diferentes significados, pero esto de que las palabras tienen diferentes significados, que por ejemplo que tenemos el gato también que es hidráulico, Como la cerca. que también hace referencia al gato, espera un rato. Cerca de una valla. Auto. Depende del contexto de la oración, ¿no? Es como el inglés. Hay palabras Claro, va a en inglés. depender del contexto y eso se va a casar con este rasgo de Hockey, vamos a ver, que es el de la, ¿dónde está? El de la transmisión cultural. Las palabras, el significado de las palabras depende de dónde, digamos, del lugar en el que se crece. Claro que el lenguaje tiene varios sinónimos, pero todas tienen significado. A eso es lo que hace referencia. Todas las palabras tienen significado. Sea uno o más, me imagino. Depende del uso. Claro que depende del uso, porque yo estoy seguro que si ustedes ven, digamos, que dice, el gato tiene hambre, pues van a reconocer que este gato pues hace referencia al animal, porque no creo que ustedes piensen que el gato hidráulico come, ¿no? Necesito el gato para cambiar la llanta. ¿Ustedes creen, si ven esta oración, que este gato se va a referir al animal? ¿O qué piensan ustedes? ¿Lo confundirían alguna vez estas dos palabras? Basado en el contexto. ¿Qué creen? ¿La confundirían? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo confundirían? ¿Este gato qué significado tiene? Se está Hace refiriendo al animal. referencia al animal. Como usted dijo, por el contexto que tiene, más o menos. Porque Claro, este hace referencia al animal, este hace referencia a la herramienta. Pero las dos que tienen su propio significado, no están haciendo referencia a otra cosa. Ninguna de las dos está haciendo referencia a otra cosa. El de acá se está refiriendo al gato hidráulico y los de acá se está refiriendo a la herramienta. Pero tienen su propio significado, a pesar de que son la misma palabra. Pero esto, al menos no sabría decirles cómo lo pone Naomi en el examen, pero en mi caso no es algo que les piden normalmente, escribir las excepciones ni nada. Es más que seguro que en el examen, cuando le metan los rasgos de Hockey, les van a pedir que escriban rasgos que son humanos o rasgos que compartimos con los animales, ya sea de forma parcial o de forma completa. Vamos a hacer un ejercicio ya otro día, o hoy si nos da tiempo, podemos hacer un ejercicio así, ¿ya? Entonces, ¿a este más o menos lo entienden? Era rasgos de... Hockey. ¿Cómo se escribe eso? Hockey. H-O-C-K-E-T-T. Hockey. Ya. Gracias. Del gran Hockey. Bien. Entonces, esta, más o menos, Sí, se entiende. se entiende, ya.
Ahora está la arbitrariedad. ¿Esto lo vieron en los signos? Lo que es la arbitrariedad, ¿les explicaron? Que Voy a- sí. Ya. No hay conexión natural entre palabra y cosa. Las palabras no tienen relación directa con lo que representan. Voy a agarrarme esto de aquí. ¿Por qué sabemos que este gato que hay aquí hace referencia a un animal? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué nosotros inconscientemente sabemos que gato se refiere al gato, digamos? Cuando yo les digo gato, algunos les van a imaginar el animal, otros van a imaginar la herramienta, pero la mayoría yo creo que se imaginan al gato gato, ¿no? ¿Se lo imaginan al gato gato? Voy a buscar, a ver, un dibujito de gato. A ver, busca aquí un dibujo de oído. Ignoren eso. Un gato vamos a poner, para que lo vean ya. Ay, qué bonito. A ver, cualquier gato. Ay, me gustan todos. Yo quiero un negrito, un gato negro. Ya, vamos a poner el que sea. Mejor. Sí, me voy a poner a escoger gatos aquí, chicos. Ni modo que les va a tocar aguantarme. Hasta que pueda conseguir al gato que yo quiera. Ya, este. A ver. ¿Cómo saben que este gato, que la palabra gato hace referencia a un gato y no a un perro? ¿Mm? ¿Cómo saben que cuando yo digo gato me refiero al animal cuadrúpedo felino y no me refiero al animal cuadrúpedo canino? ¿Por qué? Porque hablamos español y la palabra gato la hemos escuchado desde nuestro nacimiento, no sé. Hay muchísimas explicaciones. Porque así lo aprendimos. Voy a poner aquí abajo el perro. ¿Qué tiene que ver miren las letras? Miren, lo voy a hacer zoom. ¿Qué tiene que ver estas letras con el gato? Ay, se me va a apagar la computadora, espérenme. Piensen qué tiene que ver las letras con el gato, en lo que traigo el enchufe. Ya lo conecté ya. ¿Pensaron? Ay, no. ¿Qué creen que tiene que ver? Voy a buscar. ¿O no tienen nada que ver? ¿Qué creen? ¿Tienen algo que ver? ¿No? No. Porque ¿qué sería? A ver, ¿a qué le recuerda la G de gato? ¿Será que le recuerda a la cola del gato? ¿Será que la A de gato
se parece a la cara del gato? ¿Será que la T se parece a la oreja o la O se parece al ojo y por eso es que decidimos que gato se escriba así? Creo que en japonés tiene más significado el gato. Claro. A eso se refiere la arbitrariedad. La palabra gato, tal y como lo ven aquí escrita, las letras, me estoy haciendo referencia a las letras, no tiene nada que ver con la imagen. No tiene nada que ver con cómo es el gato. No representa al gato. A eso se referencia la arbitrariedad. No hay una conexión natural entre la palabra y la cosa. No hay. No se parecen. No es que la G representa una parte del gato. No se parecen en nada. A eso se referencia la arbitrariedad. En algún momento de la historia, todo cuando se estaba creando la lengua y se hizo todo esto, todos se pusieron de acuerdo a decirle al gato, gato. ¿Por qué? No sabemos. Pero todos se pusieron de acuerdo y fue algo que todos heredamos y por eso es que todos le decimos ahora mismo al gato, gato. No porque se parezca a lo que representa, sino porque sabemos que es un gato. Y eso se casa con la semanticidad. Tiene significado la palabra gato para nosotros, pero no tiene nada que ver con lo que representa. ¿Entienden eso? Es algo que lo van a ver mucho en los signos, ¿ya? En los signos lingüísticos paralingüísticos van a hablar mucho de la arbitrariedad y de su contraparte, lo motivado. El desplazamiento. Ay, se volvió al inicio. El desplazamiento. Es una maravilla el desplazamiento. Este es otro de lo que yo diría que es fácil, que su nombre casi no colabora nada para que te lo aprendas, pero el desplazamiento literalmente dice que somos capaces de hablar de cosas que no están presentes. Podemos hablar del pasado, el pasado no está presente mientras lo hablamos, el futuro, que todavía no pasó, o cosas que no existen, cosas imaginarias. Yo puedo darles aquí una cátedra y describirles un unicornio, pero el unicornio, según lo que tenemos entendido, pues no existe. Entonces, la capacidad de nosotros que tenemos para hablar de cosas que no están presentes, y aquí yo añadiría, porque sé que seguro está en su hojita, que tenemos la capacidad de contar cosas que nos contaron. No estuvimos presentes, por ejemplo, pongámoslo así. Pongamos que Jason le contó algo a Lucía. Va y le dice a Jason a Lucía, oye Lucía, ¿sabes qué? Ayer fui y comí pollo y toda la cosa. Él está hablando del pasado, pero es algo que ya pasó. Es algo que él no está viendo ahorita. Él está contando en base a algo que ya vio, algo que ya pasó. Ahora, esto va más allá. Jason le contó a Lucía. Lucía mañana viene y me dice, oye, Sharide, ¿sabes qué? Jason me contó ayer que él fue a comer pollo en tal lugar y tanto, pero Lucía no estuvo presente tampoco. Lucía no lo vio a Jason comiendo pollo como tal, no vio el lugar, no vio el pollo, pero aún así ella tiene la capacidad de contarme, de describirme y de hablarme de algo en lo que ella no estuvo presente. Eso hace referencia al desplazamiento. Hablamos de cosas que no están presentes. Jason me habló del pollo sin estar viéndolo, porque ya lo vio ayer, digamos, ¿no? Jason le habló a Lucía de lo que le pasó ayer, lo que comió ayer, pero ese suceso no está ocurriendo mientras él lo está diciendo. Y Lucía me lo cuenta a mí, lo que le dijo Jason. Y ella peor, digamos, peor de lejos de estar presente, ¿no? A eso hace referencia al desplazamiento. Van a cosas. Yo a esto es lo que le llamo la capacidad de chismear, le digo. Con esa palabra yo me lo aprendí el año pasado. Yo le llamaba el rasgo del chisme, le llamaba a este. Me trató muchas veces la licenciada, es verdad. No les voy a mentir. Me trató la licenciada porque en el examen le puse chisme, le puse. Y me lo tachó así todo feo. Pero más o menos a eso. Hablamos de cosas que no están presentes y también podemos contar cosas que ya nos contaron y en las que no estuvimos presentes, digamos. ¿Entienden el desplazamiento?
Perdón, es que fue con la Alicia Pía encima. No, ustedes supieran cómo se enojó conmigo cuando le puse chisme. Está súper. No lo hagan, chicos, pero sirve como palabra clave también. Pero desplazamiento, hablamos de cosas no presentes. Productividad. Podemos crear frases nuevas. Hay infinitas combinaciones para decir cosas nuevas. No sé quién está queriendo entrar. No sé quién. Pero ya. Productividad. ¿A qué creen que se refiere que podemos crear frases nuevas? Tenemos una La palabra capacidad de... con varias oraciones o ocupar en varias situaciones. Claro, podemos crear. Nosotros, ¿cuántas letras tenemos en el alfabeto? 28, algunos inclusive dicen 30, 31. Pero con esas pocas 31 letras que tenemos, hemos llegado a conseguir combinaciones infinitas. Es increíble. Yo le puedo decir a Ariana, hoy comí pollo, porque ya van a decir que ando de hambrienta, podría ser verdad. Hoy comí pollo. Ariana puede decir, ayer me compré un pollo, pero va a ir cambiando las frases, van a ser frases nuevas. Lucía puede decir, ayer me compré un pollo de verdad, digamos, un pollo vivo. Jason puede decir, no sé, ayer vendí pollo, pero van creándose frases nuevas. A eso se refiere la productividad, la creatividad que tenemos nosotros. Y lo seguimos haciendo, chicos, nosotros lo seguimos haciendo, nos creamos verbos de las nada. A ver, por ejemplo, era un ejemplo que de la palabra ¿cómo lo dicen? Cuando van a ir a la piscina, ¿vamos a qué? ¿Les dicen? Un verbo raro, dicen. Piscinear. Eso. Piscinear. Miren, no sé cómo se escribe. Le voy a poner es que no, es que ese verbo no sale en la RAE, chicos. No podría colaborarles. Pero le voy a poner así, ¿ya? Piscinear. Con C. ¿Con C? Ah, ya. Ese sí. Perdón, que yo no voy a la piscina. Así de pobre soy. Piscinear. ¿De dónde salió ese verbo? No lo inventamos nosotros. Viene de la palabra piscina. Nos encanta a nosotros economizar el lenguaje. En vez de decir vamos a la piscina, vamos y decimos vamos a piscinear. Y nos entendemos. Ustedes sabían a lo que yo me refería. Y se entiende, ¿no? Y de esta palabra, de esta hermosa palabra que nos inventamos, ese verbo, vamos a piscinear. Ayer fui a piscinear. Piscinear, no sé si se quiere ver. Juntémonos para piscinear. Nos seguimos inventando palabras, hacemos nuevas combinaciones, nos inventamos lo que nos da la gana. De escopeta, alguna vez escopeta. He escuchado gente que dice escopetear. Pero el verbo escopetear no existe. No está reconocido como la RAE, pero nosotros lo utilizamos. Y nos inventamos y nos seguimos inventando y nos lo inventamos. Productividad. Seguimos creando frases nuevas. Y ahorita las frases que tenemos dentro de 3 años, 10 años, van a tener nuevas creaciones, el doble y el doble y el doble. Y las generaciones futuras van a seguir produciendo, porque a eso se refiere, productividad, van a seguir produciendo frases nuevas, combinaciones nuevas, para decir cosas nuevas. No tengo un verbo para decir, vamos a,
no sé cómo le decían, vamos a disparar escopeta o algo así, o vamos, digamos, escopetear. Y se lo inventaron. Y se lo inventaron y lo utilizan. Ay, no, como que me da mucha flojera decir, vamos a la piscina. Vamos a piscinear, suena mejor. Y se lo inventaron. Y lo crearon. Y se utiliza ahora. Ahora lo utilizan. Hace 10 años vos le decías a alguien, hace 10, 20 años le decías a alguien, vamos a piscinear y te iban a mirar feo, te iban a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Es algo que inventamos, no sabría decir si esta generación o es aquí en Santa Cruz nomás que dicen piscinear, pero se inventó y eso se refiere a la productividad. ¿Entienden? Son una maravilla los rasgos de Hawking. Entienden. A ver, espera, ¿dónde está? Para presentar con diapositiva. Ahora tenemos, después de ese, tenemos la transmisión cultural. Se aprende, no se hereda. El lenguaje se aprende del entorno, no se nace sabiendo. ¿Nosotros nacemos hablando? No. No, aprendemos. Claro que no aprendemos como se aprende una segunda lengua, que estamos ahí yendo al, bueno, también vamos al colegio para aprender a escribir, ¿no? Pero que estamos aprendiendo desde cero todo, como si fuéramos guagua, pero vamos aprendiendo. A eso se refiere a la transmisión cultural. Literalmente es eso. Ay, perdón. El lenguaje no se hereda, se aprende. Por eso es que cada uno de nosotros habla diferente. Pónganle que piscinear solo se utilice aquí en Santa Cruz. ¿De dónde aprendimos ese verbo? Pues por aquí, no sé, en mi círculo social dicen así, o yo la escuché que mi mamá me enseñó a decir piscinear, y me voy a España, y en España no saben lo que es piscinear. Ellos no tienen otro verbo, pónganle. Y le llaman de otra forma, se inventaron otro verbo, o ellos sí dicen vamos a la piscina. Ellos lo están aprendiendo de otra forma. No es que todos heredamos el mismo lenguaje. Cada uno de nosotros, por eso es transmisión cultural, lo aprendemos en nuestro entorno. Es algo que decía, ¿por qué nosotros decimos palta y no aguacate? Porque en nuestro entorno la gente dice palta, no dice aguacate. Y nosotros aprendimos a que la palta era palta, no era aguacate. Hay gente que puede decirle aguacate, pero en Bolivia, vamos a poner la foto de una palta aquí. Pero en Bolivia la mayoría de gente le dice palta. ¿Entienden? Pues eso. Pero no es nada más. No sé en qué orden lo tienen ustedes, pero yo lo puse como la número 11. Se aprende, no se hereda. Para eso le puse las palabras clave, para que no les cueste tanto entenderle. La número 12, dualidad de patrón o doble articulación. Los sonidos, se volvió. Los sonidos forman palabras y las palabras forman frases. Los sonidos se combinan para formar unidades con sentido. Esta doble articulación hace referencia literalmente a la doble articulación. Supongo que ya les han explicado qué es la doble articulación, ¿no? Voy a buscar un dibujito ahorita. ¿Sí? ¿Saben qué es la doble articulación? En los signos lo van a ver. Sí, se los voy a poner en formato PDF y se los voy a mandar. Esto. Entonces, quiero ponerles un ejemplo de doble articulación. Quiero ponerle un dibujo. Uno que se entienda. Uno que le entiendan, porque no me sirve ponerles dibujos que no entiendan, ¿no? Pues para eso no les pongo nada. Voy a poner este porque creo que es el más sencillo que hay. No pillo otro. Pero para que lo vean
Ahorita por encima nomás. A ver, voy a compartir. No pillo. Ya. Me avisan cuando le salga la pantalla, ¿ya? Cuando le salga la foto. ¿Le sale? ¿Me avisan ya? Porfa. Sí, se ve. Ya. La doble articulación es esta maravilla. En la primera articulación tenemos, que ustedes no lo conocen todavía, se llaman fonemas, pero en pocas palabras son estas letritas. Cada letrita que compone una palabra son parte de la primera articulación. Esta primera articulación, ¿saben lo que es el significante y el significado? No. No, ya. Vamos a quedarnos con esto y luego les voy a hacer un video con lo de los signos y los códigos, ¿ya? Para que lo vean y lo repasen. Cualquier duda que tengan, me escriben por el WhatsApp, cualquier cosa. También los que pasan clase conmigo los sábados, me avisan si tienen alguna tarea por en medio. Podemos adelantar la clase de los sábados y hacerla cualquier día en la noche para poder repasar, ayudarles con su tarea, ¿ya? La doble articulación, entonces este dibujo no me va a servir. Les voy a poner algo. Sí, les voy a enviar las diapositivas. Se los voy a enviar cuando terminemos la clase, ¿ya? Para eso las hice, porque si fueran solo para mostrárselas aquí, pues no me sirven tanto, ¿no? Pues me tienen que servir para que las estudien también. Creo que dejó de... ¿pueden ver la pantalla o no les sale? Ah, ya. Vamos a agarrar la palabra gato, porque como ya nos traumamos con la palabra gato. En la primera articulación tenemos esto. Estas letras van separadas en la primera articulación. La G por su lado, la A por su lado y la T por su lado. En la segunda articulación ya viene la palabra completa. Gato. Pocas palabras, cada articulación es una letra, ¿no? Sonidos forman palabras. Pasa que en la primera articulación yo les estoy diciendo letras, pero no son letras, son sonidos, porque tenemos la G, que las aprendemos separadas en el colegio, que nos dicen la G con la A es ga, la T con la O es O. Y ustedes, no sé si en el primario ustedes les hacían pronunciar la T, les decían, ¿no ves? Hoy vamos a aprender el sonido de la T. El sonido de la O, ¿cómo suena la A, ¿cómo suena la G? Eso es la primera articulación. Cada sonido es parte de la primera articulación. Por eso dice, sonidos forman palabras. En la segunda articulación tenemos los sonidos juntos. Gato, ya es palabra, es una palabra. Y estas palabras, ya no existe una tercera articulación por si acaso. Estas palabras forman frases. El gato es negro. Vamos a poner. No vamos a batallar. Esto, por eso es que se llama doble articulación. Esa es la explicación de su nombre, ¿ya? Porque hace referencia a la doble articulación técnicamente. Esto lo van a aprender con los signos lingüísticos, con todo esto. Ahí mismo lo van a ver. Voy a poner un dibujito o algo aquí para que lo puedan... Una flechita o algo. Ya está. Los sonidos. Ahí están los sonidos. Sonidos. Estos son los sonidos, los de la primera articulación, ¿ya? Forman palabras, que son los de la segunda articulación. Y estas palabras forman frases. A eso se referencia la segunda articulación. La capacidad que tiene, en nuestro caso, la lengua, de desde sonidos pequeños, crear palabras grandes y luego crear frases.
que casi esto se comparte con lo que es la productividad, ¿no? Ustedes veían que la productividad creamos frases nuevas. Pues la doble articulación dice que tenemos la capacidad de estos sonidos, combinarlo, formar palabras, y de estas palabras, combinándolas con otras, formamos frases. Porque si yo en vez de combinar estos 4 sonidos, cambio el último sonido, y en vez de una O pongo una A, entonces cambia la palabra y cambio la frase. Ya no puedo decir el gato, tengo que decir la gata. Ya no puedo decir es negro, tengo que decir es negra. Cambia todo. Entonces, a eso se referencia. ¿Esto lo entienden? ¿Sí? Si no lo entienden, tienen que decirme, chicos, porque luego va a ser su examen el que van a fallar, ya no va a ser el mío. Entonces eso, la primera articulación es, digamos, el sonido que formamos para decir, digamos, la G, digamos. Después A y T y O y combinado después. Un sonido. Esto lo van a aprender en fonética. O sea, esto de primera y segunda articulación ya lo van a ver en los signos, digamos. En los signos, códigos, pero en fonética ya le van a entender a esto de los sonidos, ¿ya? Ya le vamos a entender. Pero eso sí. Primera articulación, sonidos. Segunda articulación, palabras. Los sonidos forman palabras, las palabras forman frases. Les estoy dando la explicación de por qué se llama doble articulación, pues nace de esto. De esto es lo que nace la doble articulación. Y en la 13 tenemos la prevaricación. Le voy a poner sus dibujitos porque se ven bien tristes sin dibujito. La prevaricación es que podemos mentir. No es nada más. No sabemos la de mentir. Somos mentirosos. A eso se referencia la prevaricación. ¿Ustedes creen, han tenido algún animal que miente? ¿Conocen algún animal que mienta? ¿Alguna vez su gato les ha mentido? Sí, nos está mintiendo. Hemos visto que hay animales que saben fingir, pero no es que ellos estén fingiendo al comunicarse, no en su lengua, digamos. No es que el perro nos miente a ladridos o que el gato nos miente a maullidos. Suelen fingir que están mal de la patita, que están mal de una cosa a la otra cosa, eso sí. Pero no mienten. ¿Conocen un animal que mienta? Los animales entrenados. ¿Cómo entrenan un animal para mentir? A ver. Yo quiero saber. Hay algún video en YouTube, no he visto uno de 2 gatos, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo somos conscientes nosotros de que están mintiendo? Porque, bueno, la última vez que yo descubrí, el ser humano no era capaz de codificar el maullido de un gato. Porque a mí, mi gata, aunque me llore todo el día, nunca le entiendo qué es lo que quiere. Entonces, nosotros no somos capaces de saber si están mintiendo o no, porque no les entendemos. Es como si viniera un japonés y nos empieza a hablar y hablar y nos está mintiendo. ¿Nosotros cómo vamos a saber que nos está mintiendo? No vamos a saber, porque no le entendemos. Pero nosotros sabemos que tenemos la capacidad de mentir. Es algo que es un caso muy especial que ocurre con los delfines, que mienten acerca de su lenguaje. Pero es muy, muy especial el caso de los delfines. La prevaricación. Yo sé que lo complicado es el nombre, chicos. No es lo que significa. El nombre es la huevada. ¿Por qué es prevaricación, digamos? ¿Por qué no le ponen capacidad de mentir directamente? Pero bueno, prevaricación, podemos mentir. ¿Le entienden? Sí. Sí. Tenemos la reflexividad. Podemos hablar del lenguaje. Usamos el lenguaje para hablar del propio lenguaje. ¿De qué les estoy hablando yo? De lenguaje. Del lenguaje. Nosotros tenemos la capacidad de explicar el lenguaje. Yo puedo decirle, ay chicos, es que esta palabra, hablar, es un verbo.
Y les explico qué es un verbo, en qué consiste, qué otras palabras son un verbo. A eso se hace referencia a la reflexibilidad. Que somos capaces de hablar de nuestro propio lenguaje. No es nada más. ¿Le entienden a eso? No sé qué cosa. Es literalmente que nosotros hablamos de nuestro propio lenguaje. Esther puede ahorita contarme, sí, por ejemplo, el sustantivo es tanto y tanto y tanto, pero ella tiene la capacidad de hablarme de su propio lenguaje. Lucía puede hablarme también, decirme, ay, no, yo te cuento que aprendí el otro día que el adjetivo se basa en esto y esto y esto, y que la lingüística es tanto y la lengua es tanto. Estoy enseñando mi propia lengua y reconozco que es mi propia lengua. Entonces, podemos hablar del lenguaje, tenemos la capacidad de hablar del lenguaje. No, vamos otra vez a suposiciones, digamos. Nosotros no sabemos si es que por ahí hay un gato que esté hablando de los maullidos, ¿no? Que ande contando, ay, sí, este maullido que tiré ahorita hace referencia a comer, y comer es un verbo, o es un mauverbo, o un miauverbo, como le llamen ellos los gatos a los verbos, ¿no? Porque ellos ni saben lo que son los verbos, según nosotros. Entonces, la reflexividad hace referencia a eso. Nosotros podemos hablar del lenguaje. ¿Ese le entienden a ese también? Creo que ese no es muy usado normalmente por lo que es los jóvenes o la sociedad normal, digamos. Quizás es el menos usado, digamos, porque no escucho, digamos, a personas hablar del lenguaje, de que yo dije algo mal, yo uso esta palabra, ¿no? Técnicamente sí hay personas que, porque cuando escuchamos a alguien hablar, por ejemplo, si yo digo aiga, ¿ustedes qué me van a decir? Haya. En la sociedad normal nadie te va a corregir, digamos. Aunque digas 20, no, porque digamos ellos quizás hablan así igual, o no, tú no te va a corregir, Hay gente que te va a no hacer sentir mal, ¿no? Tanto como existe la capacidad de la retroalimentación total de que nosotros nos autocorregimos, hay gente que también nos va a corregir. En inglés lo vemos, ustedes están estudiando inglés, cuando se equivocan al pronunciar una palabra, la licenciada acaso no les dice, no se pronuncia así, esta palabra se pronuncia de esta manera, porque esta A suena así y esto suena así. Está hablando del lenguaje. Nosotros lo vemos todo el tiempo. Al menos cuando estamos estudiando, pues lo vamos a ver. Y es normal en nuestro mismo trabajo, si nosotros nos dedicamos a enseñar, porque nuestra carrera está enfocada para que nosotros seamos docentes, pues vamos a tener que hablar de nuestro lenguaje. Y en todo caso de que enseñemos inglés, pues vamos a tener que hablar del mismo lenguaje de lo que es el inglés. Porque si se dan cuenta, dice hablar del lenguaje, y dentro del lenguaje embarca todas las lenguas. Normalmente cuando seamos traductores no tanto no vamos a hablar porque es literalmente pues traducir directamente. No tiene casi nada que ver. Pero van a conocer, va a ser parte de su vida. Cuando se gradúen, mientras vayan estudiando en la universidad, quien vaya a ser profesor, claramente. Si van a trabajar en una empresa, pues claramente les van a corregir si se equivocan hablando alguna palabra, o cuando estén escribiendo una carta, si están utilizando mal un adjetivo, por ejemplo, le pongo segundo en vez de primero, me van a decir, no, aquí va primero porque es lo primero que estás nombrando. Y es algo, está hablando del lenguaje. Entonces, pues, lo van a ver, es parte de nosotros, lo hacemos inconscientemente, eso es verdad. Muchos no nos vamos a dar cuenta, pero es algo que se hace inconscientemente. Hablamos del lenguaje. Porque si yo, a ver, un día digo, ¿será que podemos lenguar el habla? Usted me va a decir, Sherry, ¿cómo vas a decir lenguar? ¿Qué es eso, lenguar? Debes querer decir hablar. Lenguar no existe. Lengua es un sustantivo, o lengua no es un verbo, van a decir. Porque lo más común es conocer los verbos. No tanto, digamos, decir esto es un sustantivo, esto es un adjetivo, esto es lo otro. Lo más común es decir los verbos. Lo mismo las personas que cuando escuchan que alguien habla lenguaje inclusivo,
Le dicen, no, ¿cómo vas a decir con compañera? Tenés que decir compañera porque es femenino y hace referencia a lo femenino. Están hablando del lenguaje. Están hablando del lenguaje. Entonces no es algo tan extraño a nosotros, sino que lo hacemos sin darnos cuenta. A eso hace referencia a la reflexividad. Ven, me acabo de corregir. Retroalimentación total. Tienen que saber, chicos. ¿Les va? ¿Les funciona la reflexividad? Sí. Entonces vamos a la siguiente. Aprendibilidad. Esta no está tan complicada tampoco. Esta es de la sencillita. Podemos aprender otros idiomas. A eso se referencia. Podemos aprender otros idiomas. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Ustedes están en segundo año, ¿no? Pónganle. Están aprendiendo inglés. Pero inglés no es su idioma de ustedes. Ustedes nacieron hablando español. No deberían. No. Podemos. Un rasgo de Hockett es la aprendibilidad. Podemos aprender inglés. ¿Por qué no? Lo aprendemos. ¿Quieren aprender japonés? Pues voy y estudio japonés y lo aprendo. Son 16. Son 16 los rasgos de Hockett. Así que el siguiente es el último, ¿ya? Podemos aprender otros idiomas. Tenemos la capacidad de aprender otros idiomas. ¿Están aprendiendo francés o portugués junto a inglés al mismo tiempo? Pues bueno. Aprendibilidad hace referencia. Tenemos la capacidad de aprender otros idiomas. Aparte del materno, claramente. ¿Es igual, le entienden? Faltó la palabra paterno, creo. ¿Cómo que distintos al...? ¿Cómo? No entiendo. Materno y paterno, quise decir. O quizás me esté equivocando. Bueno, nosotros por normalidad decimos la lengua materna, decimos. ¿Y por qué no decir paterno? Bueno, eso es algo arbitrario. Nosotros no sabemos por qué decimos maternos y no paternos. Es algo que lo decimos. Mamá, por eso. Reflexibilidad. ¿Dónde está? Arbitrariedad. Efectivamente. ¿Por qué el plural de las palabras es masculino y no femenino? No lo sabemos. No nos lo hemos cuestionado nunca, entonces vaya. No es tiempo de cuestionarnos por qué es materno y no paterno. Tampoco. ¿Por qué no? Porque bueno, nos tomaría años cambiarlo. Entre 10 a 20 años. Tendría que morir toda nuestra generación y todas las generaciones que aprendieron a decir materno y tendría que nacer una nueva generación que desde que nazca diga paterno en vez de materno. Entonces nos tomaría siglos que se cambie la palabra. Podría ser de que Yo creo que más es cosas de porque familia. la madre nos enseña a hablar, porque anteriormente es como que el padre se va a trabajar y es como que se perdía el que nos enseña a hablar y era la madre la que nos enseñaba a decir, porque es eso de que aprende a repetir mamá, mamá, por eso es lengua materna, supongo. Podría ser, pero no lo sabemos. Fue algo que se decidió años atrás. Lo podemos cuestionar, pero nos tomaría años cambiarlo. Tampoco no creo que a mucha gente le ofenda que se diga materno a la lengua materna, ¿no? Quiero creer. Sí, no ofende, pero sí lo cuestiono. Puede cuestionarlo. Sí, continuemos. Podemos cuestionar todo. Todo podemos cuestionar en esta vida. Pero nos costaría mucho cambiarlo. La verdad, si es que lo queremos cambiar alguna vez. Y luego está la discretitud. En la número 16 la puse al final. No le puse el número. Pueden ver la pantalla, creo que no se está compartiendo. Ah, ya. Sí se puede ver. Ya. El lenguaje se forma por unidades separadas, no continuas. Las palabras se hacen con sonidos separados, no con un flujo continuo. Esta está más complicada, ¿no? Esta la pueden llegar a chocar con la otra, que es la de la doble articulación. Así que se las voy a explicar conjuntamente con las diferencias que tienen. La discretitud.
Los elementos del lenguaje son separados y distinguibles. La P, la T y la G son sonidos diferentes. Nosotros somos capaces de distinguir esos sonidos. Sabemos que la P es P, que la T es T y que la G es G y que suenan diferentes. Ustedes podrían, no sé, confundir la P con la T. ¿La confundirían? Puede ser, depende de qué tan alto, qué tan bien esté hablando la persona. Puedo confundir la palabra papa con pata. Solo cambia una. Depende de quién está hablando. Porque si es, digamos, un campesino que, digamos, o sea, no aprendió muy bien a hablar, digamos, o sea, sin ofender, digamos, o sea, hay personas que se les confunde, ¿no? Como decir 20, ¿no? Se le olvida la I. Claro, pero 20 y 20, ¿y cómo? ¿Y 20? 20, ajá. ¿Hay forma de confundir 20 con otra palabra? O sea, si yo le digo en vez de 20, 20, usted entendería que me estoy refiriendo al 20, ¿no? Ah, se refiere claro. que no cambia el significado, ¿sí? Que no cambia el significado. Refiero a que... No me estoy refiriendo a lo de comerse la letra. Yo me estoy refiriendo a que cambia un solo sonido. Fíjense. Papa, pata, pasa. Un solo sonido es el que cambia. Pero nosotros podemos diferenciar los sonidos. Le voy a cambiar, creo que la aplicación no es tan sencilla como se los estoy haciendo ver, ¿no? Le voy a cambiar la explicación que les puse ahí. Sabemos que la P suena como P, que la T suena como T, sabemos que las S suena como S. Reconocemos cada sonido. Sabemos que casa no es cada, porque cada suena diferente a casa. Sabemos que cada no es cama, porque cama suena diferente a cada. Y sabemos que la cara no es una cama, porque cara suena diferente. Aunque tienen los mismos, casi los mismos sonidos, la diferencia, diferenciación que hacemos nosotros entre dos sonidos es lo que hace, es a lo que se refiere la discretitud. Si yo les digo cama, ¿ustedes en qué van a pensar? Y si digo casa con S y casa con Z, casa. Eso es algo que cambió, que ocurre solo en Latinoamérica. ¿Ya? Pero digamos si lo pronuncio bien, digamos, casa, por ejemplo, digo. Casa. ¿Pero suenan diferentes o no? Sí. Suena diferente, ¿no? Sí, suena diferente, pero igual. Bueno, pues eso se referencia. Bien, va a entender que quiere casar, digamos, algo, no que quiere a la casa. Casar, del verbo casar. Sí, pues. Pero algunos no, digamos. No todos, pero es que no hace diferencia que todos lo van a entender. Hace diferencia que los sonidos son diferentes. Porque no suenan iguales, ¿no? Casa y casa. No. La S y la Z suenan diferentes. Pero nosotros tenemos la capacidad de diferenciar esos sonidos. Es algo que también lo van a ver en fonética. La diferencia de esos sonidos. Casa es casa porque la S, a pesar de que solo cambia una letra, porque la S suena de una forma diferente a la que suena la D, y la D no suena igual que la M, y la M no suena igual que la R, y la P no va a sonar igual que la T, y la T tampoco va a sonar igual que la S. Todas suenan diferentes. La discretitud hace referencia a eso. Los sonidos son separados y distinguibles. Suenan de forma diferente.
Una excepción entonces podría ser decir, bueno, el excremento, digamos, caca, decir, con C y el otro con K. Lo mismo suena. Claro, pero ¿esta palabra existe en el español? ¿Con K? ¿Sí? No hay como, podemos crear palabras nuevas. ¿Sí? Claro, pero ¿esta existe? La ¿Alguien la ha creado? productividad, ¿no? Productividad, el 10. Sí, pero ¿esta existe? Pues no En existe. portugués existe con K en los dos. El jugador Kaká, ¿no? Ah, claro, pero eso es un apellido. Pues. Estamos Apellido. hablando de sonido. Claro, pero es que yo estoy esto en español, pues no. En nuestro caso, pues no. Como el No hay portugués apellido. es tan distinto, digamos, al español. Como hay muchas No, palabras. creo que no es tan distinto. Yo estudié portugués. Mis 2 años de cosas fue portugués. No es muy distinto, pero tiene sus cosas especiales. El portugués también. Como hay apellidos en portugués, por ejemplo, Duda es un apellido. En español, duda, ya sabemos qué es dudar, ¿no? Claro, pero la discrititud habla de que el lenguaje sabemos diferenciar los sonidos dentro de nuestro sistema. Dentro de nuestro sistema. Entonces, en el español, estamos hablando del español, casa y cada son diferentes. La D y la S no suenan igual. Como pasa en el portugués. Tenemos masa. No tengo la C con la cedilla, pero esta tiene cedilla. No sé si saben qué es una cedilla. ¿Saben lo que es una cedilla? O por decir, en España dicen el Barça. Es con una cedilla, si no me equivoco, ¿no? No es con S. No, sino que en España sí pronuncian la Z. La Z y la C suenan casi iguales. La C en España suena igual que la TH en inglés. Es ese sonido, que es una combinación entre la T y la Z más o menos. En portugués tenemos más masa, que es masa, y maçã, que es manzana. Pero esta C y esta doble S no suenan igual. ¿Por qué? Imaginen que hay alguien que no sepa portugués y que lee y nosotros le decimos, esta C suena como S. Va a decir masa y masa. No van a hacer la diferencia. Pero una persona que estudió va a saber que masa se pronuncia de una forma, esta doble S se pronuncia de una forma, y que esta C, con la cedilla obviamente, porque no le puedo poner la cedilla abajo, que es como una cosita que viene aquí abajito, suena de otra forma. Ay, mi alarma ya sonó. Ay, uy, les estoy charlando más de lo que debería. Espérenme. Pero en resumen eso, la discretitud hace referencia a que los sonidos se pueden diferenciar entre ellos mismos. ¿Eso lo entienden? Antes que sigamos hablando y hablando, por ahí ustedes tienen otras cosas que hacer también. Ya. Me quedé con Entonces, la discretitud y la dualidad pueden llegar a parecerse porque ambos hacen referencia a estos sonidos, pero la discretitud hace referencia, ¿qué implica, digamos? A que los elementos del lenguaje son separados y distinguibles. La P, la T y la G no suenan igual. Y en la dualidad hace referencia a que tenemos estos dos niveles, la doble articulación, que tenemos los sonidos, que aquí lo están viendo, ¿no ves cómo lo separa? El sonido, que por cierto, la K, esta K es la que representa el sonido de la C en español. Y palabras con sentido, que es casa. Discretitud hace referencia a que estos sonidos se pueden diferenciar entre ellos. Dualidad o doble articulación hace referencia a que tenemos dos articulaciones, los sonidos, las palabras y luego la frase. También el canal vocal auditivo con la intercambiabilidad pueden llegar a hacerlos chocar
Porque ustedes saben que el canal vocal auditivo hace referencia a que tenemos la capacidad de hablar y tenemos la capacidad de escuchar, y la intercambiabilidad hace referencia a que podemos ser emisores y podemos ser receptores, que es casi lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? El canal vocal auditivo hace referencia a que ¡ay, la batería no había estado conectada! ¡Ay, espérenme un rato otra vez! Hace referencia a que somos capaces de hablar con la voz y oír con el oído, en pocas palabras. Y la intercambiabilidad, que podemos ser emisor y receptor al mismo tiempo. Podemos escuchar, podemos hablar y escuchar, y podemos ir intercambiando esos papeles. Ahí lo tienen escrito, tienen ejemplo, digamos. Y aquí al final, estas son los 5, 1, 2, 3, son 6. Los 6 que se cree, que Hockett cree que son exclusivamente humanos, que él pensó originalmente. El desplazamiento, la capacidad que tenemos para hablar de cosas que no están presentes, pasado, futuro, cosas imaginarias, cosas que me contó otra persona. La prevaricación, la capacidad de mentir. La productividad, la capacidad que tenemos para crear nuevas frases, nuevos mensajes, verbos que les estaba diciendo. La transmisión tradicional, la transmisión cultural, que nosotros el lenguaje no lo heredamos, sino que lo aprendemos. La capacidad del aprendizaje, esto es la aprendibilidad, por si acaso. Les voy a cambiar los nombres. La aprendibilidad, que podemos aprender otros idiomas que no son los nuestros. Y la reflexividad, no me acuerdo qué era la reflexividad. A ver, no me acuerdo cuál era la reflexividad. Acá está. Que podemos hablar del lenguaje. Estos son los rasgos que Hockett cree que son netamente humanos. Netamente humanos. Y al final aquí hay pues un resumen de los 16 rasgos, las palabras claves a tomar en cuenta, la descripción y el ejemplo. Lo voy a leer rápido antes que se me apague mi celular más. El rasgo canal vocal auditivo, la palabra clave es hablar y escuchar. Podemos usar la voz para hablar, los oídos para escuchar. Transmisión irradiada y recepción direccional, suena en todas partes, pero se sabe dónde viene, el sonido se propaga en todas direcciones, podemos localizar la fuente. Por ejemplo, en clase sabemos desde dónde está hablando el profesor. Desvanecimiento rápido, el sonido desaparece. Les voy a ir directamente al ejemplo, ¿ya? Ejemplo, no puedes volver a oír algo a menos que esté grabado. Intercambiabilidad, todos podemos hablar y oír, cualquiera puede emitir y recibir los mismos mensajes. Por ejemplo, puedes repetir lo que dice otra persona. Número 5, retroalimentación total. Nos escuchamos a nosotros, podemos oírnos mientras hablamos. Por ejemplo, sabes si pronunciaste algo mal porque lo oíste. 6, especialización. Solo para comunicar. El habla está hecha para comunicar, no tiene otra función física. Por ejemplo, decir ayuda, esto es increíble. Por ejemplo, decir ayuda no mueve objetos, solo comunica. Semanticidad, el significado. Las palabras tienen significados específicos. Mesa se refiere a un objeto en concreto. 8, la arbitrariedad. No hay relación natural. No hay una conexión lógica entre la palabra y su significado. Perro es en español y dog es en inglés. Ninguno de los dos tiene que ver con lo que es el perro, porque si perro hiciera referencia al perro como tal, pues perro se diría en todos los idiomas, no tendríamos por qué cambiarlos en cada idioma. En el 9 tenemos el desplazamiento, hablamos de lo que no es presente, de lo que no está presente, podemos hablar del pasado, futuro, cosas imaginarias. Por ejemplo, mañana iré al cine, no ha pasado, no lo hemos vivido, pero ya estamos hablando de ello. Productividad, crear frases nuevas. Podemos formar oraciones nunca dichas antes. Por ejemplo, los dragones toman café en la luna. Transmisión cultural, se aprende, no se hereda. El lenguaje se aprende del entorno, no viene con nosotros genéticamente. En ejemplo, un niño chino criado en México, pues hablará español. No va a hablar chino porque no está creciendo en su cultura como tal. Dualidad del patrón. Los sonidos se convierten en palabras, las palabras en frases. Sentidos son los sonidos, se combinan para formar unidades con sentido. Aquí está el ejemplo. La primera parte de esta de aquí, que dice casa separado, pues son los sonidos, y ya luego casa cuando está todo junto.
La prevaricación, podemos mentir. El lenguaje puede usarse para decir cosas falsas. Por ejemplo, soy un extraterrestre. Acá, pues no. A no ser que de verdad sean, pues, sería una mentira, ¿no? Reflexividad. Hablar del lenguaje. El lenguaje, a ver, espérenme otro. Podemos usar el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Por ejemplo, la palabra perro es un sustantivo. Aprendibilidad. Podemos aprender otros idiomas, aprendemos lenguas diferentes a la materna. Por ejemplo, aunque ustedes nazcan hablando español, pues pueden aprender japonés. Y finalmente la discretitud, unidades separadas. El lenguaje está conformado por distintos elementos que se combinan. Por ejemplo, la P es un coso individual y se diferencia de otros, digamos que por ejemplo la G y la T. En eso se basan los rasgos de Hockett. ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chicos? Pero díganme algo para que nos vayamos, nos quedemos, o vivimos aquí, o qué hacemos. ¿Está complicado? No, bastante, yo veo. Lo complicado no es entenderle. La cosa es memorizarlo, porque para el examen pues tienen que memorizarse los nombres, ¿no? Aquí es cuestión de estudiar. ¿Cómo le hace para el examen más examen? así, concepto y escrito? Todos ustedes están con Naomi, ¿no? Los exámenes en lingüística son netamente prácticos. Obviamente que van a tener que saberse el concepto, porque ¿cómo hace uno práctica? Pues sabiendo qué es lo que va a hacer. Y en algunas preguntas le van a pedir que justifiquen su respuesta. Por ejemplo, a mí, como saben, yo no sé más o menos cómo es la enseñanza con Naomi. No he tenido el gusto, la verdad, de estar en alguna de sus clases. Yo pasé esta materia con la licenciada Pía. Yo también estoy con María Pía ahorita. Ah, ya. El examen, cuando se refiere a los rasgos de Hockett, tengo entendido que con la licenciada Naomi, antes de dar el examen, hacen un práctico. A mí me dijeron que el examen es literalmente lo mismo del práctico, pero obviamente que cambian las preguntas, pero son las mismas prácticas, los mismos ejercicios. Conmigo, a ver si todavía mi memoria no me falla. No, ¿y qué hice? Lo perdí. En mi examen mío, los rasgos de Hockett eran los que más estaban presentes, la verdad, no les voy a mentir. En mi primer examen, los rasgos de Hockett eran casi todo el examen. A mí la licenciada Pía nos pidió que escribamos 5 rasgos de Hockett que tenga el lenguaje humano, digamos, que comparta el lenguaje humano con el animal. Pero obviamente había que explicar por qué se compartía, digamos. Y había que dar ejemplos de qué animal. ¿Qué animal era el que compartía ese rasgo? Después, en alguna parte, ella escribió 5 rasgos, no recuerdo cuáles eran, pero habían 5, vamos a poner canal auditivo. Estaban escritos, digamos, reflexividad, y había que explicar cada uno. Esto sí va a ser más, obviamente más, sí o sí más práctico esta parte, porque no hay tanto, más teórico esta parte, porque no hay tanto práctica en esto. El primer examen es el único examen teórico técnicamente que van a tener. Porque a partir del segundo examen ya todo es práctico. Pero este es el examen más teórico que van a tener. Productividad, discretitud. ¿Y esto qué era? Una pregunta, ¿a qué se refiere con práctico exactamente? Pasa que ahorita están avanzando cosas teóricas. Espera un rato, voy a poner otro rasgo más que no me acuerdo. Prevaricación.
avanzando cosas teóricas, que son estos, que son los rasgos de Hawking. Pero a partir, creo que la licencia les da un índice de lo que van a avanzar, ¿no? Cuando acaben esto, van a empezar a avanzar fonética, fonología, semántica, lexicología, no recuerdo qué más era, semántica pragmática, y había uno más, no me acuerdo cuál era. Fonética, fonología, morfología. Ah, qué bonita que es la morfología, chicos. Les va a encantar esa. El examen más fácil que di con la licencia era de morfología y fonología. Fonética, fonología, morfología, semántica y lexicología. Todo esto son prácticos. Hace referencia a que van a tener que hacer ejercicios. Por ejemplo, fonética les van a enseñar cómo se hacen los sonidos y tantas las cosas. Les van a pedir transcribir frases. O sea, no les van a pedir qué es la fonética, qué es la fonología, cuál es la diferencia. No, les van a pedir frases, transcribir frases. En morfología, pillar los morfos. En semántica, analizar oraciones. En lexicología, analizar una parte del diccionario. En pragmática, analizar situaciones sociales. Todo eso les van a pedir. Pero también van a tener cosas teóricas en esos exámenes, al menos con la licenciada Pía. Y luego su último examen va a ser netamente teórico, porque van a dar examen de toda la historia de del lenguaje. Pero más o menos estas fueron las preguntas que a mí me tocaron, digamos. Recuerdo que encima de esto había un texto del libro de Jules, que hablaba de un gorila que podía hacer lenguaje de signos, pero que no era coco. Se llamaba Whistling, no sé qué, pero está en el libro de Jules. Había ese texto encima y debajo pedía que se escriban 5 rasgos de Hawking que comportan lenguaje animal, o sea, que se comparta entre el gorila y el lenguaje humano, y dar otros ejemplos de otros animales que puedan hacer lo mismo. En eso más era lo que había en mi examen, en mi primer examen con la licenciada Pía. ¿Esto nomás? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo vemos? Recuerden que con esto, ¿qué pasa, Lucía? Entonces, esos rasgos que escribiste ahí abajo, canal auditivo, reflexividad, ¿esos son los 5 rasgos que compartimos con los animales? No. Esto lo puse así por encima de que estos son más o menos los que a mí me pusieron. Aparte de esto, me pusieron 5 rasgos y me dijeron, explique los siguientes rasgos. Me pidieron y pusieron esos rasgos. Pero para saber cuáles se comparten con los animales, pues chicos, saben los que son exclusivamente humanos: desplazamiento, prevaricación, productividad, transmisión cultural, capacidad del aprendizaje, la aprendibilidad y reflexividad. Apréndanse los 6 que son netamente humanos, y todos los demás pues los podemos compartir con los animales. A ver, canal vocal auditivo. Puede ser los grillos. Sé que en su hoja dan el ejemplo de los grillos, que en parte hacen el ruidito este. Transmisión irradiada, los lobos, cuando aúllan, los mismos lobos saben de dónde proviene el sonido. Desvanecimiento rápido, cualquier animal, no hay ningún animal que escriba cómo se ladra o que escriba cómo se maulla. ¿Cuál eran más? Los que no se compartían. Intercambiabilidad, en el caso de algunos animales. En este momento no se me viene ninguno a la cabeza. El de retroalimentación no se puede, ¿no? Provocación, pero aquí le falta el de retroalimentación, me faltaría aquí. Aumentar. Especialización, tampoco. Está aquí arriba. Uno está aquí arriba. Porque los voy a cambiar esto. Después, arbitrariedad, todo esto. Apréndanse los que son solo humanos. Los voy a revisar hoy, otra vez, para ver cuáles me faltan. Y en todo caso, de que sea yo la que me estoy equivocando y que no me acuerdo
ejemplos de animales, les voy a buscar ejemplos de algunos animales y se los voy a mandar para que lo estudien, ¿ya? Ahorita no me acuerdo qué animal podría hacer esto de la intercambiabilidad, retroalimentación, todo eso, no lo recuerdo. Voy a investigar y ya les aviso, ¿ya? Entonces, ¿cómo van? ¿Bien? Tienen que estudiar. Eso es verdad. Esto es materia, es de memorizar, chicos. Tienen que estudiar. Así funciona nuestro lenguaje. Bueno, chicos, porque eso tenían que atender a las clases de lenguaje cuando estaban en el colegio. No les costaría tanto. Entonces, eso, chicos, aquí lo vamos a dejar. Que creo que ya van a ser las 4:30. Nos pasamos. Hablé más con ustedes que el martes con los otros chicos. Más rápido les enseñé a ellos, creo. Les voy a hacer un video, entonces, en todo caso también. Voy a ver si lo puedo subir esta semana para que ustedes lo revisen, ¿ya? Ay, me despaño ya. Bueno, nos vemos entonces el próximo sábado, o si quieren repasar entre semana y cambiar el horario, pues me avisan con tiempo para que repasemos. Entonces nos vemos, chicos. Chau, chau, chau. Gracias. Ya me avisan cualquier cosa. Ay, esperen, no se salgan, esperen, le voy a sacar foto para saber quiénes van a ir a firmar. No, ya se fueron 3. Le dicen a sus compañeros que los que estuvieron, porque los reconozco, quiénes fueron los que estuvieron. Le dicen a sus compañeros que me escriban, ¿ya? Porfa, en el grupo que me escriban los que estuvieron en el Zoom de hoy para que yo les diga qué día pueden ir a firmar, o ustedes se pasen el martes o el jueves, van y firman y se van, ¿ya? Porfa, ya chicos, chao, así ya la saqué foto, gracias, adiós. Gracias.